quería preguntaros que si es necesario, a ambos dos, si es necesario que exista la violencia del Estado para que la causa negra tenga cohesión, o la causa negra de por sí misma tiene cohesión por iniciativa de los propios negros, sin la violencia del Estado. Bueno, el Estado siempre impone sobre los negros una violencia implícita, pero también es una mentira que haya sido Vox quien haya traído el racismo. Antes de Vox hemos tenido todas esas muertes, hemos tenido a Migua. Entonces, y antes de Vox, Podemos tuvo la mayoría absoluta para convertir la PNL en ley, y no lo hizo. Pero aprobaron una ley para los animales, para los cuervos. Entonces otra para Palestina, otra para, ¿cómo se dice? Sáhara, otra para, ¿cómo dicen? Las lesbianas, ¿no? La ley que Irene Montero, la pobre, está sufriendo por una ley que está pasando en el Congreso y está luchando a muerte contra todo el país por una ley que ya me gustaría ver si esa ley fuera para los negros y ya puede hacer lo mismo. Le han atacado, van a su casa, le hacen scratch, pero la tipa existe. Pero cuando se trata de una cuestión de los negros, rápidamente tiran la toalla y dicen, no, yo no quiero esto. Entonces, yo creo que la violencia del Estado no es... Yo creo que el Estado implícitamente es violento, pero no aquí, en todas las partes del mundo donde tú vayas, en Colombia, en Brasil, en Guinea, en Senegal, hay muertes de negros. Te dicen que Senegal está avanzando en democracia y resulta que cada día 400 negros mueren en el mar. Entonces, ¿qué tipo de democracia puede ser que permite que sus hijos mueran en la valla de Ceuta y Melilla o en el mar? Por ejemplo, la propia mentira que los negros nos contamos a nosotros mismos. O sea, un negro viene de Camerún huyendo de la violencia y la dictadura que Francia y las dictaduras de África imponen, y cuando llega aquí escribe un libro hablando de las bondades del LGTBI, bondades de las lesbianas, cuando esa realidad también la tiene en África, pero quienes le han expulsado son otros negros que mandan en esos países. No son los blancos que han ido con una pistola. El Estado lo que hace es generar una violencia implícita, que es implícita. Pero yo creo que el nivel de discusión tiene que ser un nivel de discusión que eleve el nivel de conciencia, y el nivel de conciencia es bajo. Por eso los debates son siempre muy folclóricos, de estos que vemos en internet, de una tipa que es guapa, la otra tiene el pelo afro, el otro tiene un teléfono móvil. Entonces, esa forma de discusión es la forma de discusión de la esclavitud. Durante la esclavitud también había gente con teléfono móvil, con gente muy guapa, y también había gente muy culta. En la película de Django hay una escena muy buena, que es cuando se están peleando los dos mandingos, y hay una chica en la barra con Django que pide champán francés, y es una esclava. Disculpa, mira, vuelvo a hacer la pregunta. Muchas personas dicen que es imposible que hubiera existido el Estado judío, el Estado de Israel, sin la violencia que ejercieron los nazis sobre los judíos en Alemania y en todo el mundo. Entonces yo pregunto, para nosotros los negros, el pueblo negro, la violencia del Estado colonial aquí en Europa o fuera de Europa es necesaria que exista para que nosotros, nuestra causa, sea cohesionada y colectivizada, o nosotros por propia iniciativa ya tenemos la iniciativa de decir que nuestra causa es la primera y debe ser la primera en todos los ámbitos y para cualquier cosa que hagamos nosotros como negros en este mundo creado bajo unas estructuras de blancos en el que nosotros no pintamos nada. Entonces no sé si me ha hecho explicar. Bueno, de todas maneras, mi estimado compañero Elba, hablar de la violencia con respecto al origen del Estado de Israel, pues yo creo que es como una nimiedad con respecto a todas las violencias, porque de hecho Sudáfrica exacerbó los límites de esas propias violencias, pero no permitió que los negros obtuvieran su propia independencia dentro del propio Estado de Sudáfrica, ¿no? Si por así decirlo, si por la violencia Israel se creó su propio Estado, ¿qué han obtenido los negros de todas las violencias que los europeos han concentrado en sus propios espacios?
porque esos estados que se han creado en África no son estados africanos, son estados europeos, delimitados por los propios europeos. Y a pesar de todas esas violencias que se han transportado a África, los africanos no pueden decir en este momento que tengan un estado creado para los africanos. Incluso ni Liberia creo que puede considerarse un estado creado por los propios negros, porque Liberia lo crearon los americanos para los africanos retornados, ¿no? Y la única posibilidad de plantearse la violencia como posibilidad de generar algún espacio reivindicativo, pues se tendría que pensar que San Basilio de Palenque fue un estado que se creó producto de esa propia confrontación de toda la violencia, porque la propia esclavitud ya era violenta en sí, ¿no? Transportar a una persona 3 meses en un sótano de un barco, atado, encadenado, pues me imagino que son los límites de las propias violencias, ¿no? Sobre todas las violencias que se utilizaron y se implementaron para que los negros consiguieran llegar allí vivos a América, sometidos sobre todas las estrategias de la violencia. Mi planteamiento con respecto a las violencias, siempre he pensado que la mayor violencia es la violencia que nosotros los mismos objetores de todas las conciencias hemos ejercido contra nuestras propias poblaciones, ¿sí? Y ha sido violento, por ejemplo, la noción que de la propia historia han tenido los propios ideólogos negros, que con toda la noción de su propio conocimiento no han podido superar esa propia violencia, porque un negro academizado por el blanco, ¿qué viene a reproducirte? La ideología de violencia que el blanco ha diseminado en su propio territorio, ¿no? Porque un negro, ¿qué te lleva cuando va a una universidad, a una academia de blanco? Y en sí el sistema del blanco es un sistema basado en la violencia. Su propia estructura de explotación económica es violenta. No todas las violencias tienen que ver con el ejercicio del impacto físico de la violencia. Los métodos de violencia son muchísimos, pero luego cuando nuestra gente se forma y se educa, esos propios métodos de esa violencia nosotros también las adquirimos y también las reproducimos, y esa forma de reproducir esa violencia tiene que ver con nuestra propia invisibilidad, y la invisibilidad en sí es violenta, porque ¿por qué si tú eres un sujeto social dentro de una comunidad o dentro de un estado, por qué el negro pasa a ser un paisaje o una persona figurativa dentro de un estado que te plantea a ti como negro algo invisible dentro de ese propio estado creado con todas esas violencias? La propia invisibilidad de su propia realidad ya es violenta, a menos que la persona no lo entienda. Entonces cuando uno dice yo lucho contra el racismo del blanco, nunca lucho contra mi propia invisibilidad, porque yo me tengo que hacer parte de un estado que me hace creer a mí que yo no soy parte de su estado. Y eso pasa con esa violencia que se concentra en todas las colonias. La mayoría de los negros en las colonias consideran no ser parte de ese estado porque ya ha sido violentado, y el estado se crea como una estructura democrática, pero a ti no te dejan participar, salvo que te dicen no, ahora tenemos la democracia y tú puedes votar, pero ningún negro tiene posibilidad de elegirse en un cargo público, ¿sí? Salvo que te digan que esa democracia no es violenta. Entonces que tú en el siglo XXI estés viendo que un negro dice no, tenemos una política reivindicativa que ahora reconoce los derechos de los afrodescendientes, ¿no te parece que ha sido demasiado violenta la sola noción de hacer invisible a unas personas que hasta ahora les vamos a reconocer de que han estado existiendo? Pues no sé, es más o menos entender lo que tú dices de la violencia y qué hemos obtenido nosotros de todas esas violencias. Absolutamente nada. Ni siquiera hemos podido alcanzar nuestra propia autonomía de independencia y ser capaces de reflexionar acerca de lo nuestro, que en relación con Israel, producto de toda su violencia de los nazis, por lo menos dijeron, bueno, pues ahora que estas violencias sean la coyuntura para nosotros exigir tener nuestro estado, como indemnización a todas esas violencias del holocausto y el genocidio. No porque el genocidio sea menos importante, pero cuántas víctimas hemos perdido los negros durante el proceso de la esclavitud, no los que se lanzaron al mar, sino los que estuvieron sometidos durante tantos siglos. Y de toda esa violencia que tenemos nosotros los negros, África no puede considerarse
ser un Estado república autónoma. ¿Cómo va a ser un Estado república autónoma Senegal donde sus ciudadanos hablan francés? ¿Ah? ¿O cómo va a ser Mauritania un Estado independiente de africano que todos son musulmanes y todos hablan francés? Cuando no han tenido la inocencia que en esos territorios han habido idiomas. ¿O cómo va a decir Nigeria que es una república independiente cuando hablan inglés y todos pertenecen a la Commonwealth y todos son súbditos de la reina Isabel? ¿Qué son esas formas de entender esa violencia y nuestras propias realidades? Que yo venga de Colombia y considere que pertenezco a una república y yo esté hablando de democracia en una república donde yo no me puedo ni siquiera haber representado en mi propia realidad política dentro de ese país, y que los negros estemos propugnando ahora por derechos políticos, civiles y sociales en un estado que se ha creado a base de violencia y a base de explotar a negros y de hacerlos invisibles en esos estados. Entonces todas esas cosas que en el siglo XXI nos devuelve como sujetos invisibles tienen que ver por esa ausencia que hemos tenido nosotros como parte de una colectividad social que constantemente está insistiendo en quererse ver inmersa en una sociedad que desde siempre nos ha repudiado, ¿sí? En la historia de las guerras, el blanco siempre ha utilizado al negro como carne de cañón, ¿no? Y cuando los negros regresaban a Estados Unidos después de venir de barrer los cadáveres en Europa, ni siquiera los recibían en Estados Unidos. No sé si entendemos. Y es violento, para mí es violento España, no porque los españoles sean violentos. La historia de España es una historia de violencias. Ir a cazar personas para ir a explotar no es algo violento. Entonces, ¿qué colectiviza la causa negra? Si no la violencia del Estado, ¿cómo la...? Cuando la gente negra tenga la posibilidad de reflexionar acerca de su propio estadio, pero nosotros no vamos a llegar a esa posibilidad de reflexionarnos hacia nosotros mismos porque nosotros somos sujetos sociales enajenados. Por eso te he dicho de que cómo es posible de que los nigerianos sean tan potentes para crear iglesias y no sean potentes para crear acueductos ni alcantarillados. ¿Ah? Y que venga una señora, una pastora de África y decir que ha sentido la mano de Dios, pero no lleva esa mano de Dios a poner los campos a producir comida. Y todas esas chorradas que la gente normalmente está hablando y diciendo y todas esas cosas. Mira, y eso tiene que ver con esa falta de que nosotros, como parte de una colectividad social, tenemos que sentarnos a reflexionar con respecto a cuáles las causas que interesan a la comunidad negra. Y quizás eso nunca se va a dar porque a nosotros parte de la cabeza nos la han machacado, ¿no?